Vamos a mirar el concepto y algunos ejercicios de aplicación de la cuarta ecuación de cantidad de movimiento, que es la ecuación de cantidad de movimiento angular. Esta también es conocida como aumento de momentum. En algunos textos aparece así. O ecuación del momento de la cantidad de movimiento. Cualquiera de estos tres nombres equivale a la misma ecuación. Por lo general se deriva del principio de cantidad de movimiento angular, el cual establece que el torque resultante de un fluido en rotación es igual a la tasa de cambio del momento de momento. Vamos a mirar la parte conceptual. Y vamos a mirar cómo se aplica. Entonces vamos a tener aquí este concepto que es concepto del torque. El torque tau, por lo general se define como una fuerza por una distancia alrededor de un punto determinado. O es una fuerza por una distancia que produce un giro alrededor de un centro de pivote. Matemáticamente lo definimos como el producto cruz entre el vector B, entre el vector de fuerza y el vector de posición, R, o el vector de radio. Esta expresión, la podemos dar gráficamente. Pues tenemos la fuerza F, que actúa con un radio R. Por lo tanto, esto produce un giro, ¿sí? En un punto determinado. Este giro lo solemos representar con la regla de la mano derecha. Entonces, el giro lo representamos con los 4 dedos que agarran, digamos, el vector. Y el pulgar me indica hacia dónde va el torque. Entonces, si giramos en dirección de las manecillas del reloj, como se expresa aquí, en el sentido o signo del tau es horario, el momento se considera negativo. Entonces, si va en dirección de las manecillas del reloj, o el giro se hace en dirección de la manecilla del reloj, es negativo. O de lo contrario, pues es positivo. Aquí exactamente donde está la figura que estamos girando, los 4 dedos en dirección de las manecillas, en dirección contraria a las manecillas del reloj. Por lo tanto, si hacemos ese movimiento, observamos que el índice en esa dirección es, el pulgar en esa dirección es positivo. Si el vector fuera para el otro lado, pues quiere decir que el pulgar también va para ese lado, ¿sí? Giraría en dirección contraria, ¿sí? Entonces el torque negativo iría como en este sentido, ¿sí? Y el giro iría en el otro lado. Por lo general, la fuerza que se evalúa es la fuerza que es ortogonal a la proyección del vector R, ¿sí? Entonces, por lo general, este cruce de los dos vectores es la proyección del vector R sobre la ortogonal que intersecta a F. Bueno, esto ya lo saben, pues este es un repaso simplemente corto de lo que miraron en física. Por lo general, gráficamente, cuando se coloca un círculo con una cruz, significa que el vector está entrando a la pantalla o al papel. Si es punto, es que está saliendo de la pantalla o el papel. Según la regla de la mano derecha, que el círculo con un punto estará saliendo, por lo tanto, según esta convención, sería positivo. El que está con la X entrando, según la regla de la mano derecha, el pulgar
punta entrando a la pantalla. Sería un negativo. Entonces, bueno, esto de torque pues simplemente es para recordar el concepto. Entonces, recordarán una fuerza por una distancia, la cual gira alrededor de un punto determinado, me produce un torque. Vamos a usar unos conceptos para deducir la ecuación de cantidad de movimiento angular. Recuerden que la cantidad de movimiento es la masa por una velocidad. Y en este caso, pues, esa cantidad de movimiento, si tiene un radio de aplicación, generaría un giro alrededor de un punto X, Y, Z. O sea, hay un delta de masa, pues desplazándose con una cierta velocidad, esa sería la cantidad de movimiento dentro del volumen de control. Entonces, si estudiamos el cambio que hay de la cantidad de movimiento por una distancia con respecto al tiempo, es lo que se me produce el torque. Reemplazan unidades en R por masa por velocidad sobre tiempo, les debe darle unidades de fuerza por distancia. Entonces, recurrimos a la ecuación del transporte de Reynolds general que habíamos visto para deducir las ecuaciones. En términos generales se traduce que el cambio de la cantidad de movimiento respecto al tiempo es ese cambio que hay de la cantidad de movimiento dentro del volumen de control más lo que pasa en las fronteras de ese volumen de control. Ese cambio nos da con respecto al tiempo. Si nosotros usamos esta ecuación de cantidad de movimiento, perdón, la ecuación de, sí, digamos, la ecuación de cantidad de movimiento a partir de la ecuación del transporte de Reynolds, del teorema del transporte de Reynolds, es como lo que tenemos acá. Entonces, multiplicamos la cantidad de movimiento lineal por una distancia, un R. Entonces, esta ecuación la multiplicamos por un R y nos daría que es cambio de R por mv sobre dt es igual al cambio que hay, la cantidad de movimiento dentro del volumen de control, más el cambio de la cantidad de movimiento angular en la superficie. Simplemente aquí ya está planteada la ecuación de cantidad de movimiento angular. El resto es hacer algunas simplificaciones para poderla aplicar. Entonces, técnicamente, pues el primer término del lado derecho sea este. La variación con el tiempo del momento, de la cantidad de movimiento dentro, ¿no?, del volumen de control. El segundo término es el flujo saliente de cantidad de movimiento angular, de la cantidad de movimiento, perdón, de la cantidad de movimiento angular a partir pues, de la superficie del volumen de control. Digamos que este es el planteamiento matemático de la ecuación de la cantidad de movimiento angular. Si este primer término, como depende del tiempo, y si trabajamos flujo uniforme, flujo permanente, entonces este término, pues lo podemos eliminar de la ecuación. Porque en flujo permanente, pues no
actual tiempo. Y solamente nos quedaría la cantidad de movimiento angular que tiene que ver con pues, las fronteras, ¿sí? Tanto de fronteras que entran como que salen, como las que salen del volumen de control. Haciendo algunas simplificaciones, podemos usar esta ecuación para efectos prácticos. Aquí aparecen dos productos. Aquí aparece el producto cruz de R por B y el producto punto de B por dA. Eso los trabajamos como la definición clásica del producto cruz y producto punto. Entonces, el producto punto simplemente es la magnitud de los vectores B por dA por coseno del ángulo que forman los vectores. Si es cero, ese producto, entonces me da B por dA. Si es lo contrario, 180, entonces lo que cambia es el signo, sería menos B por dA. El producto cruz es R por B, lo mismo, entonces magnitud de R, del vector R, magnitud del vector B por seno del ángulo. Si es 90 grados, entonces sería R por B, que estos valores, lo que hacemos es convertir esos productos vectoriales en productos escalares. Pues ya los podemos trabajar como un escalar dentro de las ecuaciones. O sea, el producto cruz de los vectores de posición y de velocidad se representa, pues, como ya les decía, en esta ecuación, pero gráficamente, el vector de posición que nos interesa es la proyección del vector R. Entonces, nos interesa es esta proyección, porque es la que actúa prácticamente ortogonal a este vector, en este caso el vector velocidad. Si el ángulo θ es el ángulo formado entre R y B, aquí por relaciones trigonométricas podemos deducir que esta componente vertical, o que forma 90 grados con el vector velocidad, es la proyección, ¿sí? Que sería, la vamos a llamar H, sería R por seno del ángulo, ¿sí? Como esto aquí es 90 grados, entonces sería R por seno del ángulo, ¿sí? Tomando pues de este lado el ángulo θ, ¿no? Entonces, si miramos aquí la ecuación, nos da R por B, pero R, o sea, la magnitud de R por seno de θ es H, ¿sí? Por lo tanto, el producto cruz, para este caso, se nos convierte como en H por B, ¿sí? Pues para ángulos diferentes a 90, ¿no? Porque 90 pues, sería 1, o para 0, que es 0. Entonces, aquí suprimimos el término que depende del tiempo y solamente nos queda la integral de superficie. Entonces, esta integral de superficie, si reemplazamos este producto cruz por R por B, nos puede quedar como el producto escalar R por B. Esta es una integral cerrada. Ya les había comentado, aquí se me dañó el editor. Este cuadro que aparece aquí es un pequeño círculo, ¿sí? Esta es la integral cerrada de superficie de estas cantidades. Recordando, la integral cerrada de superficie se puede descomponer en integrales abiertas, de superficies abiertas, pues de las diferentes áreas que lo componen, ¿no? Ustedes tienen una superficie cerrada, está compuesta por diferentes áreas, seguramente serán
cuantificables. Pues cada integral de estas es un área de estas por su velocidad, por su radio, donde está localizada, por su DA. Entonces, cada integral de estas corresponde a una integral abierta. O sea, conocemos estas integrales parciales, las conocemos, perdón, estas áreas, y podemos aproximar que la integral de cerrada de superficie es igual a la suma de estas integrales abiertas. Pues con esos conceptos, simplemente es aplicar esta ecuación pues a un casos particulares. La vamos a aplicar a lo que es máquinas hidráulicas, que son bombas, turbinas, ventiladores o compresores. Estos tienen la característica de que son, digamos, unas paletas, conocidas como álabes, adheridos a un impulsor, un rotor, el cual produce o recibe cantidad de movimiento. Entonces vamos a decir una ecuación famosa que es la ecuación de Euler para turbomáquinas. Aquí vamos a emplear un movimiento circular, pues recuerden que de física este movimiento pues tiene un radio de giro y hay una velocidad tangencial. Esta velocidad tangencial la vamos a llamar U, ¿sí? Entonces, esta es la velocidad tangencial del rotor, ¿sí? De lo que rota, o del cuerpo que está girando. Pero esta velocidad tangencial, por propiedad del movimiento circular, es equivalente, es igual a la velocidad angular, ¿sí? Porque la denotamos con la letra omega en revoluciones por minuto, radianes por segundo. Si multiplicamos esta velocidad angular por el radio, me da la velocidad tangencial. Entonces, en cualquier punto que tengamos dentro del radio, podemos conocer la velocidad tangencial, porque la velocidad angular es constante, ¿no? Las vueltas que da en un punto en este radio son las mismas vueltas que da si está en el extremo más alejado del radio, perdón, del centro o más cercano. Pero la velocidad tangencial sí es diferente porque depende del radio en el cual gira. Entonces, bueno, ese concepto de velocidad tangencial, vamos a usar pues el concepto también de velocidad relativa que ya vimos en la clase anterior, y vamos a usar el concepto de álabes, ¿sí? Entonces, para deducir la ecuación tenemos este caso. Entonces partimos del hecho que tenemos un rotor, entonces será el rotor en el cual están adheridos pues los álabes, ¿sí? Esto ya habíamos visto una foto anteriormente, ¿no? Estos son los álabes, ¿sí? Y la lámina circular en el cual están adheridos es el rotor, ¿sí? Resulta que esto pues se está girando por acción de un par motor que se le induce, está girando lo que proporciona energía al flujo. Entonces el flujo por lo general en una bomba entra
por el ojo del rotor, ¿sí? Es impulsado a través de los canales, digamos, entre los álabes y sale a la superficie con mayor o menor energía, ¿sí? Dependiendo si es una bomba o una turbina. Tanto en uno, por ejemplo, tanto en el punto 1 como en el punto 2 se cumple esta suma vectorial, ¿sí? Entonces tenemos que la velocidad tangencial del rotor sería esta, ¿sí? O sea, es tangencial porque es tangente pues a la circunferencia. Está dada como, en el caso como este punto 2, pues R2 por omega 2. ¿Sí? Entonces tenemos esa velocidad. Tenemos la velocidad absoluta, que es la velocidad con la que saldría el chorro. Entre la velocidad absoluta y la velocidad tangencial, identificamos un ángulo que lo vamos a llamar alfa. En este caso, como estamos en el punto 2 o de salida, es alfa 2. Y también la suma vectorial de estas dos velocidades me produce la velocidad relativa, ¿sí? Para cerrar el triángulo, es como una suma gráfica de vectores, es esta velocidad que es esta misma, ¿sí? Entonces, el ángulo que me produce o que existe entre esta velocidad relativa y la tangente a la circunferencia, en ese punto, lo vamos a llamar beta. En este caso, beta 2. Entonces, la idea es poder relacionar una ecuación que me relaciona los radios R1, R2 con los ángulos, el beta 1, beta 2, alfa 1, alfa 2, y las velocidades relativas, velocidad absoluta y velocidad tangencial del rotor en 1 y 2. Entonces, identificamos, es como, para aplicar la ecuación, es como si esto fuera nuestro volumen de control, ¿sí? Aparece en alguna circunferencia que más o menos algo así. Entonces, el círculo interno, digamos que es la superficie de frontera de la entrada, en este caso, y el círculo externo sería la superficie frontera de la salida, ¿sí? Entonces, tenemos entrada y salida, y entre estas dos aplicamos aquí detecté un error en la figura. U por omega. Que aparece aquí no es W, sino debe ser omega. No lo hay para corregirlo posteriormente. Entonces, lo que hacemos es aplicar, o sea, entre la frontera de entrada y la salida, pues la ecuación, esta ecuación, ¿sí? Entonces, quedarán este término de entrada y es mismo en la salida, ¿sí? Que prácticamente lo reducimos a integral de entrada e integral de salida, ¿sí? O sea, tenemos dos superficies que componen el volumen de control que se indican como entrada y salida. Entonces, simplemente lo que colocamos es R1, pues por su velocidad tangencial en 1, por la densidad, por la velocidad normal en 1, por el de área, ¿sí? Y lo mismo en 2. Recuerden que los de entrada van negativos, en este caso es porque el vector área, si recuerdan, pues siempre el vector área va en dirección contraria, o mejor dicho, siempre sale de la superficie. Este vector de área en el punto 1, digamos, es contrario a este vector, ¿sí?
Como esto nos queda producto punto entre el vector área y la velocidad que va en dirección contraria, que este ángulo sería 180, por lo tanto, aquí va negativo. Entonces, de ahí se deriva esta ecuación de aplicar los mismos componentes en la entrada y la salida. Y aquí estas son velocidades tangencial y velocidad normal, ¿no? Pero la velocidad tangencial, por ejemplo, es la componente, la velocidad absoluta sobre la tangente, o sea, que sería b sub 2 por coseno de alfa 2. Lo mismo para el punto 1, ¿sí? Entonces, esta velocidad tangencial la colocamos como la proyección. Y ahí nos queda que nos convierte que es b sub 1 por coseno de alfa 1 o b sub 2 por coseno de alfa 2. Aquí simplemente lo que hacemos es introducir pues, las propiedades del movimiento circular, ¿no? Entonces, de la velocidad tangencial despejamos R1, R2 y lo reemplazamos en la ecuación, ¿sí? Aquí reemplazamos estos valores. Entonces aquí ya eliminamos el radio, nos quedan solamente velocidades tangencial y velocidad angular. Y también podemos cambiar la densidad del fluido en 1, si es fluido compresible, la densidad en 2, por general, pues no cambia, ¿no? Entre la entrada y la salida, la podemos factorizar y darla como peso específico sobre gravedad. Y por otro lado, esta velocidad normal por el área me produce un caudal, ¿sí? Si nosotros integramos, aquí lo único que integramos es de A1 y de A2. Integral de área a A1 de A1 es A1. Integral de área 2 en área 2, pues será área 2. Por lo tanto, esta ecuación se nos convierte en esta ecuación, ¿sí? Aquí están nuestros caudales. Debido a que integramos o mejor dicho, solucionamos la integral. Aquí podemos hacerle algunas simplificaciones algebraicas, como el caudal en la entrada y la salida, por definición de ecuación de continuidad, pues debe ser igual, peso específico igual, y la gravedad debe ser igual. Entonces factorizamos sus valores. Ya tenemos la ecuación del torque, ¿sí? Ecuación del torque. Este es el torque que yo podría cuantificar de nuestra máquina girando, ¿sí? Es el torque que aplica la máquina, ¿sí? En función pues de sus variables, ¿no? O de su geometría, tanto de los ángulos de entrada como de salida. Por lo general, este ángulo beta es la dirección del ángulo, perdón, es la dirección del álave en la salida, digamos esta dirección, y en la entrada pues sería la dirección del ángulo del álave, ¿sí? Eso lo medimos con respecto a la tangente. Entonces involucra la geometría y podemos cuantificar el torque que me produce, conociendo estas variables, ¿no? Por ejemplo, en máquinas hidráulicas lo que nos interesa es la potencia y la cabeza de energía de la máquina.
Para ello introducimos este concepto de que la potencia es igual al torque por la velocidad angular. Entonces multiplicamos esto por la velocidad angular y lo único que hace es, en la ecuación, es que se elimina esa variable con esta y nos queda sin velocidad angular la ecuación. Esta sería nuestra potencia. Entonces lo mismo, la potencia en este caso está en función de las características hidráulicas y de la geometría, pues, de la máquina, ¿sí? Del rotor. Por otro lado, la potencia hidráulica, ya la habíamos definido en clases anteriores, es el peso específico por el caudal por H de la máquina. Lo que nos interesa es esta H de la máquina, ¿sí? ¿Cuál sería la energía? ¿Cuál sería la energía que nos produce la máquina? ¿Sí? Entonces, igualamos esta potencia con esta potencia y despejamos H de la máquina. Si igualamos estas dos expresiones y despejamos H de la máquina. La energía de la máquina está dependiendo, pues, lo mismo de propiedades del flujo y propiedades de la geometría de la máquina. Entonces, esta ecuación es la que se conoce como ecuación de Euler para turbomáquinas. Esta es la ecuación que se utilizan los diseñadores de máquinas para su diseño, ¿sí? Entonces, lo que por lo general a uno le interesa es qué condiciones de la máquina me produce esta energía máxima, por lo general, ¿no? Entonces, esta H de la máquina la podemos calcular haciendo un análisis de estas variables. Ya pues por análisis se ha comprobado de que se cumple esta desigualdad donde en la salida, digamos, los términos de la salida son mayores a los términos de entrada, la máquina trabaja como turbina, y si es lo contrario, trabaja como una bomba. Recuerden que la bomba le da impulso a la máquina, o le da impulso, o le da energía, perdón, le da energía al flujo, y la turbina le resta o le quita energía al flujo. Entonces, esto es como digamos, lo habitual del análisis de la ecuación de cantidad de movimiento angular para estudiar estos elementos. Vamos a hacer aquí una aplicación numérica de la ecuación. Entonces dice, se va a diseñar una turbina hidráulica, de modo que el caudal que maneja es 10 metros cúbicos segundo y ejerce un par o torque de 1000 kilopondios metro. O sea, aquí nos dan el torque. Dice sobre el rodete que gira a una velocidad angular de 200 RPM. Y dice que toda la máquina absorbe el momento de la cantidad de movimiento. En la periferia del rodete, el radio es de 90 centímetros. Y preguntan cuál debe ser el componente tangencial V sub t de la velocidad en este lugar. Nos preguntan es la velocidad tangencial del rotor en ese, perdón, la velocidad tangencial del flujo en ese sitio. Entonces, ten en cuenta que en las turbinas el agua entra por la parte externa, ¿no? O sea, el flujo de una turbina entra por la parte externa y sale por la parte
interna, que es lo contrario de las bombas, que entra por la parte interna y sale por la parte externa. Entonces, nos preguntan esta velocidad tangencial con la que entra el flujo. Entonces, simplemente aplicamos la ecuación de Euler. Entonces, aquí la condición del problema es que la cantidad de movimiento es absorbida por toda la turbina, por lo tanto, toda la cantidad de movimiento se refleja en la entrada y no hay cantidad de movimiento en la salida. Entonces, el término de la salida, B sub 2 por coseno de alfa 2 por U sub 2, lo eliminamos, ¿sí? O sea, no habría cantidad de movimiento en la salida. Entonces simplemente nos queda como B sub 1 por coseno de alfa 1 por U sub 1. ¿Sí? Entonces nos queda como, bueno, este término, porque B sub 1 por coseno de alfa 1 es igual a la velocidad tangencial. Como nos piden la velocidad tangencial, entonces la volvemos a reemplazar, ¿no? Entonces B sub 1 por coseno de alfa 1 es igual a la velocidad tangencial. Entonces la velocidad tangencial en 1 por U sub 1 en la entrada. Simplemente hacemos algunas simplificaciones. U sub 1 como no la conocemos, pero la podemos calcular, que es la velocidad angular por R1, lo reemplazamos en la ecuación, ¿sí? Como ya habíamos factorizado este valor, entonces se nos elimina y nos queda esta expresión. Entonces partimos de la ecuación de Euler, la simplificamos de acuerdo a las condiciones del problema y simplemente aquí despejamos pues la incógnita que nos piden, BT1, que es velocidad tangencial en 1. La despejamos y colocamos pues los valores del problema, ¿no? Nos queda gravedad por el torque que nos lo dan por R1 por gamma por Q. Entonces en este caso recuerden que R1 es en turbinas se lo considera como la entrada, en este caso es el diámetro externo, ¿no? Entonces nos dan de 0.9 gravedad, el torque que nos lo dieron, el peso específico que es 1000 kilopounds el metro cúbico y el caudal. De esa manera encontramos la velocidad que nos pide. Digamos que la ecuación de Euler, esta pues nos pueden pedir cualquiera de las variables, ¿no? Dependiendo qué variable nos pidan, pues despejamos de la ecuación según las condiciones que nos den. Vamos a hacer otro trabajito que es, otro problema que es aplicado a bombas. Dice, se pide encontrar la cabeza máxima de una bomba con los siguientes datos: velocidad angular, omega, 1800 revoluciones por minuto, radio interno del rotor, 63 milímetros, radio externo, 114 milímetros, ángulo que forma en el punto 1, beta 1, 30 grados, ángulo beta 2, 45 grados, ancho del rodete, B1 es 0.35 metros, ancho del rodete en el punto 2, 0.19 metros, y dice que el valor de H máximo en una bomba es cuando se produce que el término a la entrada es igual a 0, ¿sí? O sea, prácticamente todo la cantidad de movimiento que estamos evaluando
como es una bomba, la idea es que la reciba el fluido en la salida, ¿sí? O sea, toda la cantidad de movimiento se transmite, digamos, solamente a la salida. Y la entrada, pues, se hace cero. Entonces, aquí ilustrando el problema, esta es la foto de un rotor, de una bomba. Estos álabes que se ven aquí, me forman como unos pequeños canales, están dentro de estas dos plaquetas, ¿no? Aquí se ve digamos, se ve como la trayectoria pues externa de cómo están dentro los álabes. Mejor dicho, estos álabes que vemos aquí son unas pequeñas láminas que están soldadas entre dos placas circulares. Entonces se me generan por aquí unos canales, ¿sí? Que es por donde se movería el fluido, ¿sí? Se entra por el ojo del rotor, entra el fluido hasta esta parte interna. Y de aquí, por los canales, sale a la parte externa. Para que una bomba proporcione energía máxima, lo que se hace es decir que toda la cantidad de movimiento prácticamente se transforma, es a la salida. Toda la cantidad de movimiento se transmite en la salida, ¿sí? No hay cantidad de movimiento en la entrada. Entonces, esta separación de las placas circulares es lo que se denomina el ancho, ¿sí? Que nos lo dan acá, el ancho B1 y B2. El resto pues ya es un diagrama vectorial que debe cumplirse en la entrada y la salida, como vimos anteriormente, ¿sí? Pues tenemos una velocidad tangencial de giro le damos U, tenemos la velocidad absoluta que sale el fluido y la suma vectorial entre estos dos, U1 y V1, es la velocidad relativa. Sería esta misma. Y en la salida también debe cumplirse exactamente lo mismo. Entonces, está la suma vectorial de V, velocidad absoluta, velocidad relativa, es esta misma velocidad. Tenemos los radios 1 y radio 2. Entonces partimos de la ecuación de Euler, como la habíamos planteado. Vamos haciendo pues algunas simplificaciones que nos permite el problema. Entonces nos dice que este término en B1 es 0. Entonces la ecuación, eliminamos este término. Pero, para que se elimine este término, pues velocidad en 1 sí existe. Velocidad tangencial en 1, o hemos dicho velocidad absoluta y tangencial en 1 sí existe. La única manera de que esto sea 0 es que el ángulo de coseno de alfa 1 sea 0. Entonces el ángulo sí puede ser 0, coseno de alfa 1. Para que ese coseno de alfa 1 sea 0, la única manera es que alfa 1 valga 90 grados. Entonces quiere decir que este alfa 1 es 90 grados, que la velocidad, indica es que la velocidad absoluta en B1 es separada con la velocidad tangencial del rotor en 90 grados. Mejor dicho, si es 90 grados, si trazamos una línea desde el centro por la velocidad, este ángulo debería ser 90 grados. Entonces, esa sería la condición para que una bomba trabaje con cabeza máxima. Entonces ya conoceríamos que alfa
1 es 90 grados, que no nos los da el problema. Entonces, aquí eliminamos este término y dejamos que HB máxima es solamente la cantidad de movimiento angular en la salida. Entonces, que aquí que conocemos, pues, solo conocemos conocemos este valor, pero desconocemos B sub 2 y coseno de alfa 2. Pues con los datos nos toca de hallar estos dos valores para reemplazarlos y encontrar H máximo. Entonces hacemos un diagrama de velocidades en 1. Entonces en 1, como les decía, como si alfa 1 es 90 grados, quiere decir que la velocidad absoluta con la velocidad tangencial U forma 90 grados, ¿sí? Que es este ángulo. Es este ángulo. Y como ves, la velocidad, en este caso absoluta del chorro, coincide con algo que se llama la velocidad radial. La velocidad radial es la velocidad que va desde el centro, siguiendo el radio, hasta la salida. Entonces, aquí haciendo algunas relaciones trigonométricas, podemos encontrar algunos valores, ¿no? La incógnita nuestra, pues en este caso sería esta velocidad radial, ¿sí? La velocidad radial. Entonces, para hallar esta velocidad radial, pues hacemos que tangente, esto como es 90 grados, podemos hacer tangente de 30. Tangente de 30 grados nos da que es velocidad radial 1 sobre U sub 1. Y podemos despejar la velocidad radial en 1, ¿sí? Pues ya tenemos esta velocidad radial. ¿Y qué significa esta velocidad radial? Pues es una velocidad que va desde el centro, digamos, y sigue el radio, ¿sí? En cualquier punto. De hecho, sale ortogonalmente a la tangente, tanto en 1 como en 2, o atraviesa ortogonalmente las tangentes en 1 y 2. Entonces sería una velocidad acá en este caso, que entra por el ojo del impulsor y se mueve ortogonal a la entrada y la salida. Pero si nosotros conocemos la velocidad con que entra, digamos, esta velocidad con que entra en el rotor, y conocemos el área de la parte interna del rotor, podemos conocer el caudal, ¿no? Que es la ecuación de continuidad. Entonces el caudal en la entrada debe ser igual al caudal de salida. Eso es lo que hacemos aquí en esta ecuación. Plantear la ecuación de continuidad. El área de entrada, recuerden que es como el área de un cilindro, ¿sí? Me he dicho, la entrada 1 es como un cilindro que me conforma pues la superficie de control de entrada. 2πr1, que es 2πr es la longitud del círculo, ¿sí? Entonces tenemos el círculo de entrada, y B1 pues es el ancho, ¿sí? Es el ancho o la separación de las placas del rotor, ¿sí? Este B es el ancho. Entonces al unir este punto me da un cilindro, ¿sí? Esta área alrededor es la que calculamos. Como conocemos la velocidad radial que parte del centro a cualquier punto en esta área, entonces calculamos ya sea el caudal o la relación pues de B1 y B2. Aquí ya conocemos el caudal, realmente lo que hacemos es reemplazar estos valores, ¿sí? Entonces, si aplicamos ecuación de continuidad, R1 velocidad por
por área en 1 es igual a velocidad por área en 2. Despejamos velocidad en 2 y ya encontraríamos la velocidad radial que sale a la salida, o me he dicho que hay en la salida, valga la redundancia. Entonces, a partir de esta velocidad radial, encontramos la velocidad a la salida. Sería BR1 y BR2. Entonces, tenemos BR2, entonces ya tendríamos la componente de la velocidad en la salida, ¿sí? Entonces, nuevamente hacemos un diagrama de vectores, diagrama vectorial en la salida. Esta es la velocidad que nosotros encontramos, ¿sí? Que siempre será ortogonal pues a esta velocidad U sub 2, ¿no? Es la característica de la velocidad radial, o sea que este punto siempre se cumple de que es ortogonal, ¿sí? Aquí siempre será ortogonal estos dos vectores. Y a partir de ello, pues buscamos cuáles son las incógnitas. Nos dan beta 2, perdón, que es 45 grados, nos lo da el problema. ¿Qué más nos da? Nos da, bueno, U sub 2, pues que es conocido. Y nuestra incógnita que teníamos en la ecuación es este término, B2 por coseno de alfa 2, o sea que es la proyección de B sub 2, o sea de la velocidad absoluta, sobre la tangente, de esta proyección, ¿sí? Que es B sub 2 por coseno de este alfa 2, pero como no conocemos alfa 2, podemos despejar esta parte del vector. Pero esta parte del vector A, ¿qué va a ser igual? Pues será igual a todo este vector, menos este otro parte del vector que lo vamos a llamar X. Entonces B sub 2 por coseno de alfa 2 será igual a U sub 2 menos X. Pero X pues no lo conocemos, pero lo podríamos encontrar de alguna relación. Entonces la primera relación pues nos da X U sub 2 menos B sub 2 por coseno de alfa 2. El problema es que aquí tenemos dos incógnitas, esta y esta variable. Nos toca buscar otra ecuación que me relacione X y este valor para poder tener dos ecuaciones y dos incógnitas. Entonces el otro es, relacionamos pues aquí, ¿sí? Relacionamos, si le sacamos tangente a 45 grados, la tangente será igual a BR2 que ya es conocida sobre X. Por lo tanto, despejamos X y la igualamos a la primera ecuación, ya podemos despejar los valores que nos dan. Entonces, tangente de beta 2 nos da BR2 sobre X. Y la igualamos, despejando X de aquí, pues nos da BR2 sobre tangente de beta 2. Igualamos esta ecuación con la ecuación anterior y despejamos el valor de la variable que nos interesa, que en este caso es este valor. Listo, con ese valor ya tenemos prácticamente resuelto el problema, ¿sí? Era lo que nos faltaba. Entonces hay que mirar muy bien qué variables son las que nos dan y cuáles son las que nos faltan y aprender a hacer este diagrama vectorial en los puntos de entrada y de salida. Entonces este diagrama siempre se cumple que esta velocidad tangencial forma un ángulo alfa 2 o alfa con la velocidad B sub 2, que es la velocidad absoluta, y la suma de dos vectores, pues nos da el tercer vector, ¿no? Que es este. En este caso es la velocidad relativa, en 2. Y siempre hay una velocidad que parte de la ortogonal a la tangente, que es BR, ¿sí?
Entonces, en todos los puntos se cumple, mejor dicho, en los puntos de entrada y salida se cumple este diagrama vectorial. Y ahí uno despeja pues las incógnitas que estén pidiendo. Entonces, simplemente lo que hacemos es reemplazar lo que teníamos, este B2 por coseno de alfa 2, que era nuestra incógnita, por el valor que hallamos. Y ya nos queda la ecuación de h de máximo. Entonces nos dan estos valores, este es conocido, lo podemos calcular, este es conocido, y beta 2 que nos lo dan. Entonces conocemos todos los valores, ¿sí? Aquí simplemente la misma ecuación, pues con algunas simplificaciones algebraicas. Aquí damos la velocidad en función del caudal y hacemos unas simplificaciones. Podemos dejar como este planteamiento o como este de acá. Listo, el resto ya es reemplazar valores aquí en la ecuación. Entonces allá podemos dejar esta ecuación como resultado final. Estos valores los conocemos, ¿sí? Simplemente es hacer el reemplazo, ¿sí? Más aquí podríamos factorizar el omega, ¿no? Que aparece en los tres términos, lo podríamos factorizar y ponerlo acá, omega al cuadrado. El resto ya es una operación algebraica que es fácil de verificar, ¿sí? Al reemplazarlo nos da esta cabeza máxima. Este es el valor que le da de hecho, es la energía que le da la bomba al flujo con esa geometría del rotor, ¿sí? Con esta ecuación de Euler la podemos usar para diseño, ¿sí? Entonces ustedes pueden diseñarse un rotor y con esta metodología calcular a ver qué energía les puede suministrar al flujo. Hay rotores que simplemente son a la vez que van, digamos, en dirección del radio. Son a la vez de este estilo, ¿sí? Bueno, hay los que sean convenientes. Digamos que es el más sencillo. Entonces aquí los ángulos beta serían 90 grados, ambos. Y con las demás ecuaciones uno puede determinar cuál sería la energía que le suministra, digamos, este rotor al flujo. Pues miremos si hay por aquí algunos rotores radiales, impulsores. Bombas radiales. Bueno, los rotores tienen unas geometrías bastante complejas, ¿no? Entonces miren esta forma donde los ángulos de entrada prácticamente son cero, ¿no? Y los de salida también cero. Son como tangenciales. Vamos a ver si hay uno es como este, ¿no? El radial. Entonces, dan cuenta aquí los álabes están dispuestos prácticamente como la trayectoria que sigue el radio, ¿sí? Sigue como sigue el radio. Como este. Bueno, aquí hay diferentes. Por lo general lo usan para bombas pequeñas para suelen dar mayor presión, ¿sí? Entonces, pueden ser abiertos como esto, o semicerrados, en el cual por un lado está la placa, o pueden ser cerrados, ¿sí? Entre dos placas. Este, por ejemplo, es
un sistema de rotor de álabes abiertos en sentido radial. Y aquí hay dos comparaciones de uno va con ángulos beta diferentes a la entrada y la salida, y aquí serían radiales, serían de 90 grados. También existe otra aplicación que es diferente a las turbomáquinas. Simplemente es otro elemento u otra instalación hidráulica en el cual se puede producir giro, ¿sí? Ese es como este tipo de ejemplo, ¿sí? Entonces, ustedes tienen una tubería que aquí cambia de dirección. Este cambio de dirección me genera una cantidad de movimiento, pero como está anclado en este punto, estos brazos, digamos, me producen un giro, ¿sí? Entonces, me producen un giro sobre la barra que está de anclaje. Entonces, a veces es necesario conocer, pues, este giro para poder diseñar el anclaje. Entonces, aquí tenemos este ejemplo de una tubería que tiene una entrada y una salida. Por lo tanto, la ecuación de cantidad de movimiento, pues la aplicamos en la entrada y la salida. Tiene sus distancias. Entonces, la distancia desde el punto de giro a H1, y distancia del punto de giro al 2, H2. Son las que me producen, pues, el momento. Entonces, el momento que produce, digamos, el movimiento del flujo, pues va a ser esta componente de velocidad por esta distancia, ¿sí? Y acá pues va a ser esta componente de la velocidad en la entrada por esta distancia. Esto me produce un giro, y lo que nos interesa es hallar el valor en A. Entonces, dice, según se muestra en la figura, en la curva de un tubo se está soportando, ¿no? Me sobra un. La curva de un tubo está soportada en el punto A y se encuentra conectada a un sistema de flujo por uniones flexibles en las secciones 1 y 2. Quiere decir que este permite el giro, ¿no? Si esto permite el giro, o sea, si está acoplada aquí con uniones flexibles, quiere decir que giran, ¿sí? Entonces, esto permitirá el giro, pues, para que se produzca. Porque si esto es rígido, pues no habrá giro de nada. El fluido transportado es incompresible y la presión ambiente es P sub A. Encuentre la expresión, dice, para el torque, tau, que deberá ser resistido por el soporte en A. En términos de las propiedades del flujo, en las secciones 1 y 2 y las distancias H1 y H2. Determina el valor del torque. Si los diámetros, pues, son iguales, el diámetro del tubo es igual. La presión en 1, nos da la presión en 1, que es 100 libras pie cuadrado, perdón, 100 libras pulgada cuadrada, esto es en PSI, ¿no? En el punto 2 es 80. Nos dan la velocidad en 1, 40 pies segundo. Como es el mismo caudal y la misma sección, pues obviamente V1 debe ser igual a V2, ¿no? Y nos dan las separaciones, H1, 2 pulgadas, y H2, 10 pulgadas. Y la densidad me dice que es 1,94, es pie cúbico. Esto hay que tener en cuenta de las unidades nomás, ¿no? Y aquí nos están dando unidades en el sistema inglés. Bueno, aquí no nos dice las unidades, pero pongámosle en pies, perdón, libras fuerza pie, debe ser el torque, ¿no?
simplemente hacemos sumatoria del torque en A, o sumatoria de los torques externos, igual a la sumatoria del torque interno, de los torques internos que nos produce el flujo. Entonces partimos de que tenemos una entrada, una salida, entonces nuestra ecuación general se transforma en dos integrales de entrada y de salida. Y hacemos el diagrama de fuerzas del volumen de control, diagrama de cuerpo libre. Entonces, aquí lo que analizamos es, hacemos nuestro volumen de control y lo que analizamos es cuáles son las fuerzas que actúan sobre este volumen de control. También le aplicamos el momento al volumen de control. Este momento no sabemos la dirección, pues lo suponemos así, positivo. Si nos da el signo contrario es que iba pues en sentido negativo. Entonces, estos valores que calculamos son los valores que se ejercen sobre el volumen de control. Pero hay que tener en cuenta que el torque sobre el punto A es al contrario, ¿sí? El torque que calculamos es al volumen de control y el torque A pues irá en sentido contrario a este que calculamos. Pues aquí lo que hacemos es nuevamente sustituir estos productos cruz, estos productos punto, por la definición pues de estos productos, ¿no? El producto punto será B por dA, como el ángulo en la entrada de la velocidad por el área es 180, mejor dicho, en la entrada es 180 y en la salida es 0. Entonces, en un lado me dará negativo, coseno este coseno de que aquí tenemos en la entrada es, tenemos algo mal, que es en la entrada es 180. Que la entrada, recuerden que si tenemos la superficie de entrada, la velocidad va para allá, siguiendo el flujo, y el vector de área va al contrario. Este es el de A, ¿sí? Entonces, este ángulo entre los dos, pues es 180. Entonces, B en la entrada es negativa, ¿sí? Y en la salida es 0, porque van en la misma dirección. El coseno de 0 es positivo, que es 1, ¿sí? Coseno de 180 es negativo, menos 1. Entonces será positivo en la salida y negativo en la entrada. ¿Y qué más tenemos? Ah, bueno, son productos punto, los productos cruz son R por B por seno del ángulo, ¿sí? Pero en el producto cruz, como ya miramos anteriormente, la proyección del vector radio, este es R y esta es la velocidad. La proyección de este vector en la ortogonal al contrario, digamos, la proyección de este vector en la ortogonal pues es R por el seno del ángulo que está formado entre los dos vectores, ¿no? Por lo tanto, el producto cruz me da que es H por velocidad, ¿sí? Y los H se dan cuenta que son estos, que son ortogonales, ¿sí? O sea, son ortogonales al vector velocidad, estas alturas H. Entonces, el producto cruz se me convierte en esas alturas H por su respectiva velocidad. Con las consideraciones, bueno, y dando que caudal es igual velocidad por área, reemplazamos en la ecuación. Entonces el torque
que me genera, pues reemplazamos esos valores. Aquí hacemos algunas simplificaciones. Lo que estamos haciendo es simplificar estos productos punto y cruz. Aquí no podemos factorizar estos. Aquí al final pues nos queda que es la integral de A sub 1 por el de área en 1, integral de A sub 2 por de área en 2, que son área 1 y área 2. ¿Sí? Aquí B sub A y B sub A nos da los caudales. Como el caudal es igual en 1 y 2, colocamos una sola variable. Y al final pues tenemos la ecuación. ¿Sí? Pues este es el torque que me produce el flujo, ¿no? Recuerden. O sea, cualquier flujo que cambie de dirección y me produzca un giro es representado por estos términos. Y eso debe ser igual pues al torque que le da el equilibrio. O sea, esto debe estar equilibrado con algún torque. Si no estuviera equilibrado, pues el tubo seguiría girando. En este caso aquí no habría equilibrio, pues esto empezaría a girar, ¿no? Alrededor del punto A. Pero para eso le colocamos una restricción para que evite ese giro. Y esa restricción, pues es la que me impide girar, y ese corresponde a todas las sumatorias de momentos. ¿Sí? Y la sumatoria de momentos está representada por las fuerzas externas, que en este caso son las fuerzas de presión que hay. ¿Sí? O sea, está obviamente el torque que queremos saber, pero esta fuerza de presión también me produce un torque. Pues P1 por A1 es una fuerza, me produce un torque por H1, y P2 sobre A2 me produce un torque en dirección contraria por H2. Entonces componemos esta sumatoria de momentos en el torque en A, P1 A1 H1 y P2 A2 H2. Como estos valores no los dan, entonces simplemente nuestra incógnita es este torque. Lo despejamos y listo, ya tenemos una expresión para calcular el torque que me genera en función de los datos del problema. Encontrar el torque numérico, pues simplemente sustituir los valores. Aquí lo único que debemos tener en cuenta es que estamos trabajando en unidades inglesas, ¿no? Y hay pies y pulgadas. Por ejemplo, las presiones están en PSI, pero las longitudes están en pies, entonces hay que transformar. El caudal, pues, es área por velocidad, no hay mucho problema. La velocidad es 40 pies sobre segundo y el área, pues, es en pies. Perdón, el área, como nos está dando en el diámetro en pulgadas, o sea, este diámetro hay que transformarlo a las medidas unidades, que en este caso son pies. Como un pie tiene 12 pulgadas, dividimos 3 pulgadas sobre 12. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Las presiones, lo mismo, hay que tener en cuenta las longitudes, ¿no? Esto está en PSI, por lo tanto, es libras sobre pulgada. Hay que transformar las pulgadas. Perdón, este es 100 PSI. Si lo multiplicamos por el área en pulgadas, se nos van las pulgadas aquí. ¿Sí? Nos queda solamente libras. Pero aquí, en H, pues H1 nos está dando en pulgadas, hay que transformarlo a pies, dividiéndolo sobre 2. Porque al final nos dé el torque, bueno, sí, este torque por presión en 1 nos dé en libras pie. Lo mismo hacemos para la presión en 2, lo que cambia es la longitud, ¿no? Bueno, cambia la presión, que es un poco menor, y cambia la longitud. Listo, reemplazamos todo eso en la ecuación
Ya es cuestión de usar la calculadora para aplicar estos datos. Y tenemos nuestro torque en libras-pie como nos lo pide. Y la pregunta es, ahí analizan, la pregunta es, ¿por qué saben que se mueve el agua de 1 a 2? ¿Sí? En una parte nos dice que el agua se mueve de 1 a 2 porque se deduce que se mueve del punto 1 a 2. Ahí analizan esa pregunta. Listo, entonces esto es como digamos, la teoría de la ecuación de momentum, de momentum, y aplicada a algunos casos, ¿no? A turbomáquinas y a otras instalaciones. Esta instalación es bastante común, por ejemplo, en edificaciones, que hay que anclar tubos de varios tipos, y si uno no selecciona bien esta platina o este anclaje, pues simplemente el tubo, el torque que le produce el flujo, rompe esto y se destruye la instalación. Listo, chicos, por ahora dejamos ahí. ¿Qué les iba a decir? Creo que más laboratorios no vamos a hacer. Entonces ya no tenemos clase en la tarde. ¿Cómo? Entonces ya no tenemos clase en la tarde. No, en la tarde no tenemos, entonces vamos a suspender los laboratorios. Lo que pasa es que apenas nos quedan 3 clases. Entonces ya al final no alcanzamos, nos queda la clase de esta semana del jueves y las 2 de martes, jueves de la próxima semana. Entonces, les recuerdo que ustedes tienen una tarea pendiente conmigo. Ha dicho no una tarea, sino, esperen, la miro por aquí en el quiz. Tienen que hacer un proyecto de investigación. Es un proyecto de investigación, creo que es teórica. De eso no me han pasado nada todavía. Mecánica fluidos. Ese es el problema. En el COES, aquí en investigación, dejó un proyectico de investigación, ¿no? Dice analizar y entender el tema de un artículo que ustedes seleccionan, pero en inglés. Entonces deben leerlo y entender qué es lo que dice, pues, o entender el artículo. En base a eso van a redactar un resumen extendido según el formato que se anexa. Aquí dice exponer en clase, no sé si alcancemos a exponer porque es que esa exposición se nos consume como 2 horas, yo creo que más. La idea era que los pongan en unos 5 minutos, pero hacen la tarea como si lo fueran a exponer y de pronto saquemos tiempo. Aquí hay unos enlaces de unas revistas, ¿no? Unas revistas que se puede descargar artículos en inglés. Vamos a mirar algunos. Entonces, aquí está esta revista que se llama Open Journal of Fluid Dynamics, o revista científica de dinámica de fluidos. Entonces, creo que estos artículos se pueden descargar. A ver, démosle a este. Por aquí se debe tener un enlace para descargarlos. Se los debe poder descargar porque aquí está el contenido del artículo.
no veo el enlace, pero aquí donde dice PDF, ese archivo se lo puede descargar. Ahí está, lo descargan. La idea es que lo lean, entonces recuerden que estos artículos empiezan pues con un título, está el nombre del autor, la universidad de donde, o el instituto de donde vienen, la nacionalidad, por lo general tiene un abstract que me dice qué contiene el artículo, y tiene unas keywords que son las palabras clave, y ahí ya sigue el contenido del artículo, tiene introducción. Bueno, esto sabe cambiar un poco en algunas revistas, pero por general saben sobre estos valores, ¿no? Introducción, me salté uno, introducción, bueno, aquí son aspectos de pronto teóricos, esquema del, bueno, pues es lo que están investigando, los aspectos técnicos, y tiene al final resultados numéricos. Bueno, ahí tienen unos subtítulos. Casi la mayoría de las revistas tienen estos ítems y las conclusiones y su respectiva bibliografía. Entonces, la idea es que lo lean,